Llego a Dos a la carta por la insistencia de un tipo que se llama Robert Belsolà, director, guionista y productor de la cinta, de la película. Eh, Fue muy insistente, la verdad. Me mandó hace ya bastante tiempo, igual ahora no recuerdo, soy muy malo para el espacio-tiempo. No sé si fue hace 2 años o 3, me mandó una primera versión del guión. La leí, me pareció una comedia simpática, un poco loca, sobre todo porque hay escenas un tanto disparatadas o pasadas de tono. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? ¿Cómo vamos a casar una interpretación más o menos sobria con estas situaciones tan disparatadas? Me mandó otras versiones y seguimos en contacto durante prácticamente un año. Y bueno, el proyecto empezó a coger forma. Hubo otros actores que se apuntaron al proyecto, como Melanie Olivares, Carolina Van, Sergi López. No podía decir que no. Una película de protagonista en clave de comedia que se rodaba en el Ampurdán catalán, que es una... Vamos, a mí me encanta esa zona, yo suelo veranear por ahí y me apasiona, y con un elenco tan importante, pues adelante, vamos a hacerla. A mí me parece más sencillo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que estábamos... la película tiene distintas localizaciones, como sabes, hay Barcelona, también Girona, ciudad y el campo, ¿no? Pero lo gordo de la película, la parte más importante de la película ocurre en una masía, que es un caserío así de payés, ¿no? Como digo, del Ampurdán. Y entonces, claro, vivíamos, los actores nos pusieron una casa rural que estaba muy cerquita, pero es que estábamos en un sitio que no había nada. Es decir, para encontrar un bar, para comprar o tomarte una cerveza, tenías que coger la moto o el coche, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso también crea un clima especial, porque luego rodábamos por la noche, pues teníamos un cocinero, eso era fantástico en la casa, un cocinero nos cocinaba y estábamos pues Carolina, Melanie, Andoni, yo, pues cenando y hablando de lo que haríamos al día siguiente, ¿no? Entonces eso permitió también crear como más unidad entre los actores y incluso también pues a hablar sobre las dudas que teníamos de personaje, y era una forma también pues de conocernos. Pues yo a Andoni no le conocía, ¿no? Entonces también fue una forma como de, a medida que la película iba transcurriendo, que es lo que cuenta la película, ¿no? La amistad también de estos dos hermanos, ¿no? Entonces al mismo tiempo nos íbamos haciendo amigos y mientras la película avanzaba, pues entonces iba en paralelo y me pareció muy interesante eso. Eh, Eso también lo hablamos mucho con Rubén. La pena es que, claro, en las otras partes de España hay mucha gente que no le gusta los subtítulos, ¿no? A mí me hubiera parecido interesante y además me parece que es un ejercicio que hace falta, además, ¿no? Una película bio-trilingüe. Me parece que hubiera sido interesante que se pudiera haber visto en versión original. ¿Sabes qué pasa? Que desde el punto de vista catalán es tan normal en una misma conversación que uno hable en castellano, otro en catalán y se van cruzando los idiomas. Es algo del día a día, está en nuestro ADN. O sea, yo no me doy cuenta cuando cambio de idioma. Entonces nos gustaba retratar también un poquito la realidad, esa realidad que a veces desde ciertos sectores se miente directamente como si hubiera un problema, que en realidad no hay ningún problema lingüístico. Entonces nos parecía interesante mostrar esa realidad de pues, un tío que habla castellano, otro habla en catalán, el otro tal, pues desde la total normalidad. A mí me parece que es una riqueza también, ¿no? Quiero decir, este país tiene esa ventaja que es muy rico, ¿no? A nivel de cultura. Otra cosa es que, bueno, el gran público a veces no le gusta leer, cosa que respeto perfectamente, y bueno, eso es. Con las dos. Con las dos. No, la verdad, son fantásticas. Sí, sí, claro. Como personajes, claro, Carolina Van es mi mujer, hace de mi mujer y claro, me lleva loco, vamos, me hace sufrir muchísimo. Es fantástico porque además las dos son dos personajes absolutamente antagónicos, ¿no? O sea, aparte, la rubia, la morena, la pija, la tía con los pies en el suelo. Yo seguramente me quedaría igual con una mezcla, ¿no? de las dos, no sé. Pero al personaje, a Oscar, yo creo que es algo que también nos pasa muchas veces. Tenemos el tipo de mujer ideal, ¿no? Uno piensa cómo será la mujer de tus sueños y luego te das cuenta que
que igual no es tan importante ese sueño, sino que te tienes que adaptar y te tiene que gustar lo que tienes delante. Y en ese sentido, pues, es curioso porque es como que al principio de la película está con el personaje de Carolina y tengo la impresión que mi personaje está como engañado, ¿no? Está como... ¿cómo lo diría? O sea, es que es el prototipo de pibón, ¿no? Una tía alta, guapa, bella. Y hace esa evolución y se da cuenta que igual no hace falta todo eso, aunque Melanie es otro pedazo de tía, pero que igual se siente más atraído por un tipo de mujer que toca más de pies en el suelo y que le saca la parte más básica, ¿no? Joder, y que le gusta follar y comer y vivir y pasárselo bien, ¿no? Y está bien, me gusta este contrapunto y esta evolución que hace el personaje. Un poquito en la línea de lo que hablábamos antes, que yo soy como el clown, el payaso serio, ¿no? Yo lo que no quería es hacer un personaje porque se presta las situaciones a hacer mucha mueca, porque las situaciones son hilarantes y disparatadas. Me interesaba mantener una cierta seriedad y dar pequeños matices o pequeños toques de comedia. Que eso lo hace muy bien Ben Stiller, ¿no? Tiene ese punto que de repente hay una secuencia que se pone hasta arriba, muy histriónico, pero de repente baja otra vez a la realidad y es un tío normal. Me gustaba intentar también hacer eso. Y sobre todo, también lo que decía antes, no buscar el contrapunto, porque si el personaje de Andoni es como un niño, ¿no? Y hace muchas monerías, y hace muchas tonterías, a mí me interesaba como bajar a la tierra. Y como he dicho antes, pues el punto de vista del espectador. Es decir, que lo que ve ahí sea creíble el espectador. Es decir, puedes conocer a un tío de estos que está todo el día haciendo el tonto, muy payasete, muy tontito, pero me parecía interesante que hubiera ese contrapunto. Entonces, fue eso, ¿no? El trabajar desde la seriedad, evidentemente también a veces aprietas un poquito el gag, desde la seriedad para hacerlo creíble, pero sin dejar de pensar nunca que estás haciendo comedia. Y luego también, por ejemplo, Sergi López, sus escenas son de pura comedia, pero él está serio, impasible, pero eso demuestra que es un actorazo, ¿no? Tiene la comedia integrada, o sea, respira comedia sin necesidad de mover una ceja, ¿no? Y eso también, eso es muy interesante.